¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Armas y quiero presentarles como cada viernes en Clave Familia, un programa que busca difundir la buena noticia de la familia. Sabemos que la familia es el ancla referente de las personas y por ende de la sociedad. Hoy día tenemos un invitado especial, súper especial. Él es el doctor Pablo Muñoz Iturrieta, él es argentino, reside desde hace varios años en Canadá. Es doctor en filosofía política y legal. Posee un máster en psicología filosófica y varios estudios de posgrado. Es un gran investigador sobre las conductas humanas y un destacado especialista sobre la ideología de género y sus nefastas implicancias. Así que quiero dar la bienvenida al doctor Pablo Muñoz. Doctor Pablo, ¿cómo está? Hola Daniel, mucho gusto. Para mí es un honor estar aquí con ustedes compartiendo este momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también por la deferencia que he tenido con este programa en Clave Familia. Y justamente cada viernes tenemos la curiosidad porque queremos entrevistar personas que nos puedan dar pues luces. Usted tiene dos libros, cada uno más interesante que el otro y hacen una simbiosis perfecta. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta como para ir calentando motores, porque vamos a hablar de la ideología de género y sobre todo cómo eso o qué implicancias tiene para con la familia y para con la sociedad. Usted tiene una gran ventaja, porque usted vive en Canadá. Tal vez nosotros estamos aquí en Perú, y todavía no estemos viendo el final de la historia, ¿no? Estamos viendo el principio. Y usted, al vivir en una sociedad, digamos, del primer mundo, usted ya sabe tal vez cómo se está contando esa historia, lo ha hecho a través de los libros, pero quiero que usted me diga, y hoy día en esta noche nos prevenga, porque hay mucha gente incrédula, algo que a usted le pasó también hace un par de años en su misma natal Argentina al publicar su primer libro, ¿no? Donde nadie decía, no, el doctor Pablo está exagerando, esto que está hablando este es un apocalipsis que es un conspiranoico, cosas así le No, habrán no, dicho. no me decían conspiranoico, pero sí me decían, eso que sucede en Canadá, sí, allá en Canadá están todos destruidos, el progresismo, pero eso en Argentina no va a suceder, me decían. Y no pasaron 3 meses que muchas de las cosas que yo había dicho que iban a pasar en Argentina se comenzaron a cumplir. 3 meses, Tres estaban a tres meses. meses de este 3 meses. avance. Yo fui en marzo, Daniel, a la Argentina y les estaba hablando cómo había un plan para reemplazar la identidad nacional, reemplazar incluso los símbolos patrios, hacer olear la bandera LGBT en todos los lugares públicos, reemplazando la bandera argentina, como ya pasaba en Canadá y lo habían hecho. Y me decía la gente, bueno, eso es en Canadá, porque en Canadá ya les han lavado la cabeza, pero es en Argentina, no, somos patriotas, aquí nunca va a pasar. Y si llega a pasar acá, vamos y quemamos las banderas. ¿Y sabes qué? El gobierno de Argentina, en ese momento de Macri, puso banderas LGBT en todos los edificios públicos, municipalidades, en ciudades, en municipios, en escuelas. Y el pueblo ese que se decía valiente y patriota, salvo excepciones, no pasó nada. Hubieron algunas excepciones de algunos valientes soldados, excombatientes de Malvinas, que en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, hay una zona principal en Córdoba, una bandera argentina grandísima y la reemplazaron por una bandera gigantesca LGBT. Y estos soldados fueron con buen sentido patrio y arrancaron esa bandera globalista, esa bandera del descontrol sexual, como le digo yo. Pero en definitiva son cuestiones que yo denunciaba de Canadá y no solamente el tema de la bandera, Daniel, el tema de la educación sexual integral, el tema de la perversión de los niños, de la hipersexualización, el tema de enseñar el aborto como un derecho humano y obligarle a los colegios confesionales, católicos, evangélicos y obviamente en las escuelas públicas a enseñar el aborto como un derecho. Hoy es obligatorio en Argentina enseñar el aborto y enseñarle a niñas, a niños, de que el aborto es un derecho que se debe exigir, por ejemplo. Es tremendo realmente. Sí, y justamente ahí viene la parte de la historia que no te la cuentan, ¿no? Que no te la dicen completa, o te mienten, o te la edulcoran, digamos, entre comillas, para que nosotros de alguna manera la podamos digerir, ¿no? O cuando ya nos demos cuenta no podamos hacer nada también. Y justamente usted en sus libros nos previene del hecho de la imposición. ¿Qué tan importante es la imposición a través del Estado de estas cosas que después como ciudadanos comunes y corrientes no vamos a poder hacer nada, vamos a estar atados?
Bueno, obviamente, como yo lo planteo en mi libro, especialmente en ambos, en Atrapado en el cuerpo equivocado, aquí lo ven, sobre la ideología de género, y en este último libro sobre las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan ahí, hablo de cómo, en definitiva, la ideología de género se ha convertido en una especie de religión de este nuevo orden mundial, se ha convertido en el principio que guía todos los cambios que se están implementando a lo largo del mundo. Esta nueva normalidad, en definitiva, es un intento totalitario por imponer una ideología que apunta, y esto es lo más grave de todo, yo creo Daniel, de que nos están imponiendo una transformación cultural por la cual, ¿qué significa una transformación cultural? Quieren destruir y eliminar todo concepto e institución que muestre la realidad, porque de esa manera solamente van a institucionalizar la mentira. Cosas que buscan hacer, redefinir palabras claves como el matrimonio. Entonces ahora se habla de familias diversas, la diversidad sexual. ¿Qué significa eso en la práctica? Les voy a poner el ejemplo de Canadá. Aquí en Canadá lo tenemos por ley las uniones multiparentales y las adopciones de niños por parte de parejas multiparentales. ¿Qué significa eso? Que significa que, por ejemplo, 6 homosexuales, 8 lesbianas, 4 transexuales pueden entre todos hacer un contrato mutuo por el cual adoptan un niño. Entonces adoptan un niño y el día lunes le toca a la pareja 1, el día 2 le toca a la pareja 2, el día miércoles le toca a la pareja 3 y así se lo van rotando al pobre niño con todo el desastre psicológico que eso implicaría. Pero eso ya existe aquí en Canadá. Y lo peor de todo, Daniel, y yo lo denuncio también aquí en este libro, porque tienen la caradurez de escribir pseudos artículos científicos en los cuales dicen que es mucho mejor ese tipo de paternidad que la paternidad con un padre y una madre. ¿Y sabes por qué? Porque dicen que en un matrimonio tradicional, estable, heterosexual, la mamá se cansa con los niños porque tiene que estar todos los días con los niños. En cambio, en estos matrimonios son mejores porque uno de los beneficios es que tú ves al niño solamente una vez a la semana, una vez cada 10 días. Y entonces puedes dedicarte el resto de las semanas a hacer muchas otras cosas. Entonces, es mucho mejor, dicen estos ideólogos, que muchas parejas LGBT se unan entre sí y entre todos adopten un niño y va a tener beneficios para todos. Ahora, jamás se preguntan los efectos, los ocultan, los efectos psicológicos que se ven aquí en Canadá con respecto a esos niños. Un dato, por ejemplo, que aquí en Canadá tenemos adopciones de niños por parejas del mismo sexo. El grupo de niños con los niveles de abuso sexual más elevado en el entorno familiar son los que se adoptan en parejas LGBT. Eso es un dato. Y no hay que tener miedo de decirlo. No hay que tener miedo de decirlo. Los niños más abusados sexualmente son los que tienen padres homosexuales. E incluso se ha observado aquí en Canadá, ya llevamos muchos años con la adopción. Entonces tenemos personas de 30, de 35 años. Aquí en Canadá se ha observado que muchos de esos niños jóvenes luego mantienen una relación sexual afectiva con sus padres adoptivos. Mira el nivel de perversión. Yo no tengo miedo de decirlo, ¿sabes por qué? Porque esto está documentado científicamente. Y lo digo aquí en mi libro. Aquí en mi libro hay un capítulo donde hablo sobre las familias diversas y uno de los grandes problemas es el tema del abuso sexual y es el tema de que establecen relaciones sexuales con sus padres adoptivos. Y es interesante cómo muchos de estos activistas LGBT lo reconocen y lo dicen, como yo lo manifiesto aquí en este libro, pero en ningún momento, cuando revelan esos datos, en ningún momento se lo cuestionan como algo, a ver, aquí tenemos un problema serio. No, lo dicen como un dato más. Sí, se ha notado que, por ejemplo, los números de jóvenes que luego tienen relaciones sexuales con sus padres adoptivos son altísimos. Listo, lo dejan ahí como si fuera un hecho más. Total, es todo libertad sexual, liberación, goce, y eso es lo que trae la paz a la tierra, como dice la Agenda 2030. Es una locura realmente el nivel de perversión. Entonces, eso significa la transformación cultural, destruir la noción de mujer, porque eso es lo que busca el feminismo, destruir la noción de mujer, reemplazarla por la noción de identidad de género. Aquí hablamos de muchos géneros, el imponer el aborto, el negar la realidad biológica de la identidad sexual de las personas y en definitiva apunta a destruir la persona humana, lo que significa ser un ser humano. Entonces es una locura realmente. Es la razón por la cual estamos hablando de esto, porque mucha gente dirá, pues, pero ¿esto en qué le afecta a la familia? Está a años luz de mí, de que me afecte, de que sea algo, que sea un tema, digamos, importante para mí. Mira. Es más, hace unos años recuerdo la conversación con un amigo cuando aquí en Perú, en el 2013, finales de 2013, empezaron a hablar de la ley por el matrimonio homosexual,
¿no? Entonces todos los noticieros, ya se imaginará, doctor, cómo empieza esto. Entonces empezaron a hacer pues proselitismo, ¿no? Empezaron a hacer propaganda, sacaron en primeras planas y aparte las entrevistas y todo. Eh, y un amigo me decía, pero Daniel, no sé por qué te escarapelas tanto, si esto es algo que no te afecta a ti, déjalos a ellos, es su libertad. En ese tiempo, yo le voy a confesar, doctor Pablo, yo tampoco podía ver, pues estamos hablando de casi 7, 8 años Claro. atrás, yo todavía no podía ver el argumento para poder defender el hecho de que esto se iba a afectar tarde o temprano. Yo lo veía desde el punto de vista de que sí les iba a afectar a mis hijos, porque en ese tiempo mis hijos tenían 3 y 5 años. Entonces, ¿qué pasa? Yo sabía que ellos iban ya en su adolescencia, en su, digamos, adultez, a los 18, 25, etcétera, ellos iban a tener una sociedad que iba a ver normal, ¿no? O como algo normal, lo que no es normal o natural, ¿no? Aunque algunos dicen que no quieren que se hable así en esos términos, normal o anormal, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Eh, Pero mira, pero me entiende sí, cómo sí, 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 ahora sí. sí, a través de lo que ha pasado, nosotros podemos ya ver cuál es la historia, y más como usted lo está planteando, el hecho de que ya en otros países, pues esto se ha legalizado. Y por ahí quería ir con la pregunta. Si tuviéramos que hacer cuáles son los pasos, tuviéramos que describirlos, cuáles son esos pasos que siguen. De hecho, que ahora en la imposición, y ya en estos Mira, momentos en Perú, a través de las leyes, pues un ciudadano común y corriente, con un gobierno ateo o que ya no cree en Dios o que ha sacado al cristianismo, etcétera, etcétera, porque ahora los políticos agarran y sacan la cruz, ya no juran delante de la cruz ni de la Biblia, la sacan y la gente no puede decir nada, porque este es un país laico, entre comillas. Entonces, vemos pues que ya te imponen y ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir a decir algo? Tampoco, ya es tarde. Entonces, si usted tuviera que plantear cuáles son esos momentos y qué nos falta vivir a nosotros, usted conoce también un poco la realidad del Perú, quisiera que nos asuste un poco, doctor, por favor, que nos bueno, diga cómo va la cosa. el problema no solamente es ideológico en el sentido de que imponen una visión, lo están haciendo ahora por las Naciones Unidas, la Agenda 2030, por ejemplo, por medio de los programas de educación sexual, por medio de los medios, por medio de las redes sociales, pero el problema no es solamente ideológico, sino que luego esa transformación cultural de la cual estaba hablando ahora, se la busca imponerla socialmente con la fuerza de la ley. Y es ahí donde viene el gran problema para las familias. Y en esto los va a afectar tremendamente a las familias. Porque aquí no se trata, es falso ese argumento cuando la gente dice, bueno, pero que ellos hagan en su cama lo que quieran. No se trata solamente de eso. Porque estos activistas LGBT no buscan que a ellos se les otorgue un derecho de ellos casarse, hacer lo que quieran. No, no buscan eso. Ellos van mucho más allá. Ellos buscan imponer por la fuerza de la ley que tú aceptes a esa práctica sexual como algo normal. Que eso afecte incluso a tu familia, porque esto es lo que está pasando en Canadá. Si tú no aceptas la ideología de género, si tú no aceptas las orientaciones sexuales, incluso ahora te voy a contar una anécdota de algo que pasó esta mañana aquí en Canadá. Pero si tú no aceptas eso, entonces te denuncian estos grupos de derechos humanos, incluso las cortes de derechos humanos que se han establecido, cortes paralelas de justicia para imponer esto, y dicen, Daniel Armas, como él está en contra de esto y él no lo acepta, entonces es un peligro para sus hijos. Y a Daniel Armas le tenemos que quitar los hijos. Esto es lo que ya tenemos en Canadá. Y esto es lo que se viene en estos lugares, ¿no? Se está preparando el escenario de a poco en toda Hispanoamérica para la marginación legal de padres, de madres y obviamente de las familias. Entonces, son numerosos los políticos y los gobiernos que se están sumando con gran entusiasmo a esta ideología, a esta Agenda 2030, a la cuestión del género, buscan imponer el lenguaje inclusivo, que en definitiva lo único que quieren hacer es eliminar los conceptos que expresan la realidad de las relaciones familiares para así tratar de efectuar un cambio conceptual en el modo de pensar de los niños. Entonces, ahora vamos a algunos ejemplos. Aquí en Canadá se están debatiendo, han pasado varias leyes y se están debatiendo algunas leyes nuevas. Ley C-16 de Canadá del año 2015, que se obliga por ley a reconocer la identidad de género de una persona. Entonces, por ejemplo, y yo ahora voy a sacar un video dentro de poco, tenemos un Ministerio de los Niños aquí en Canadá. Hay un Ministerio de los Niños. Y cuando tú vas a la página, esto lo voy a explicar en un video en más profundidad esta semana que viene, cuando tú vas a la página web del Ministerio de los Niños, en definitiva te das cuenta que es imponer ideología de género.
que los padres le deben enseñar a sus hijos que hay muchas identidades, que nadie es varón, que nadie es mujer, que eso es una imposición de los padres y hay que sacarse esa idea de que somos varones y mujeres. Entonces te dan una lista de géneros. En ningún momento se habla de la heterosexualidad como una práctica sexual, por ejemplo. En ningún momento. Se puede ser pansexual, es decir, pansexual implica sexo con animales, sexo con espantapájaros, con lo que a uno se le ocurra. Se habla de homosexualidad, de lesbianismo, de sexo con distintas especies, por así decirlo, con distintos géneros. Se habla de una gran cantidad de géneros, pero obviamente que hombre y mujer no está permitido, porque eso es una imposición social, es una construcción social, y debemos eliminar esa idea de que somos hombres y mujeres. Entonces, eso es el Ministerio de los Niños de Canadá. Y es interesante que ahora el gobierno de Trudeau están peleando por sacar una nueva ley, según la cual, si los padres no aceptan este adoctrinamiento, si los padres no aceptan que es así como se debe educar a los hijos, entonces pueden enfrentarse a penas de hasta 5 años de cárcel. En este momento hay un papá en la provincia de British Columbia, en la ciudad de Vancouver, para que conozcan, el oeste, que está en la cárcel, porque en la escuela, sin el consentimiento y el conocimiento de los padres, le comenzaron a hormonizar a la hija para transformarla en varón. Y el padre, obviamente, cuando se entera, fue a hacer una guerra, los denunció, fue a un juez, y ¿sabes qué? Daniel perdió su caso, porque el juez dijo, en cuestiones de orientación sexual e identidad de género, los padres no tienen autoridad sobre sus hijos, y es el Estado el que debe garantizar ese derecho del niño. Entonces el juez le obligó al papá que se debe dirigir a esa niña de 12 años por su género autopercibido, que era el género que le habían impuesto los activistas LGBT. Y este hombre dijo, no, ella es mi hija, le voy a decir su nombre de pila, de bautismo, del nombre por el cual la registramos en el certificado de nacimiento. Este hombre ahora está en la cárcel. Por eso, por haber negado el derecho a la identidad de género, lo cual es una mentira. Entonces, este es el peligro que estamos viviendo en Canadá y el peligro que se va a venir en el resto del continente. Porque lo que pasa en Canadá después pasa en el resto. Otro peligro enorme. Esta mañana, te contaba el caso, y voy a hacer un video sobre eso, voy a ver si la puedo entrevistar a ella, pero le han puesto un bozal legal. Ese es el problema, que cuando el gobierno de Canadá te pone estos activistas LGBT, te ponen una situación así, te ponen un bozal legal. ¿Qué significa un bozal legal? Que no puedes hablar ante los medios ni contar lo que ocurre. Otra de las razones por las cuales este padre está en la cárcel es porque fue a los medios y le dijo, espere, me están quitando la niña. Los activistas LGBT me están quitando la niña. ¿Listo? A la cárcel por haber roto el bozal legal. Ahora, una abogada esta mañana le quitaron su licencia de abogada. No puede practicar como abogada en Canadá. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la corte, han puesto una ley aquí en Canadá en la cual uno se tiene que identificar. Tú dices, por ejemplo, Daniel Armas, y cuando se dirigen a mí, me dicen el pronombre y han inventado 77 pronombres. Y esta mujer, cuando fue a decir su nombre en la corte la semana pasada, dijo, yo soy ella, y aquí esto es ideología. ¿Qué vienen aquí con el CIR, con el ZON, con los 45.000 pronombres que se han inventado? Aquí existe el hombre y la mujer, ¿no? Y tenemos toda una tradición legal fuertísima que no reconoce esas identidades autopercibidas porque son falsas. Bueno, esa mujer perdió su licencia de abogacía. No puede practicar la abogacía. La echaron, le quitaron, ¿no? Es una locura realmente. Y la misma amenaza la están sufriendo hoy día médicos, la misma amenaza la están sufriendo dentistas, un montón de profesiones. Por ejemplo, ¿cómo esto puede llegar a Perú? ¿Cómo puede llegar en Argentina? En Argentina ya tenemos centros de hormonización de niños. Entonces, en la Argentina, cuando un cardiólogo tiene que atender a un niño y sabe que ese niño se va a morir de un ataque al corazón por los bloqueadores hormonales, o por ejemplo, un oncólogo, un médico oncólogo que descubre que a ese niño le están saliendo tumores por todo el cuerpo, por todos esos tratamientos hormonales para transformarle su cuerpo, si ese médico le dice, mire señora, la mamá, no permita que lo hormonicen porque lo van a matar, bueno, ese médico está violando los derechos humanos según la ley argentina. Entonces ese médico puede perder su licencia. Entonces, ahí es donde vamos, es esa imposición. Y ese es el tema y la gran locura de la ideología de género, que la ideología de género no solamente cree y nos quiere hacer creer de que ser hombre o ser mujer es una construcción social, sino que ellos inventan una identidad de género que es una verdadera construcción social y buscan imponerla en el resto. Es una imposición, porque mira, si yo te digo a ti, Daniel, yo soy Pablo y soy hombre, y no es que tú tampoco lo tengas que aceptar porque es algo obvio. Es obvio, ni te lo vas a cuestionar, ni siquiera te tengo que decir porque ya es obvio, ¿no? Porque tu percepción de la realidad de mí como persona está
fundamentada en un hecho biológico, una realidad biológica muy profunda que va más allá de mí o de tú. Y la realidad se impone. Pero estos ideólogos vienen con una ideología totalitaria, y es una ideología que de fondo tiene los que la plantean, y aquí en los libros míos yo pongo esos autores, los que plantean la ideología de género, los que plantean toda esta reforma cultural, son personas que tienen un odio tremendo a la familia, odian a la familia, odian ver una mamá y un papá, porque tal vez ellos tuvieron traumas tremendos en la infancia, nunca tuvieron un papá, nunca tuvieron una mamá, fueron abusados, nunca superaron sus traumas psicológicos, y lo que hacen es imponer ese odio al resto de la población. O sea, hay mucho odio en la comunidad, en estos activistas LGBT, un odio tremendo, un odio visceral. Y lo peor de todo es que han tomado y han copado los gobiernos, los ministerios, la educación. El nivel de Supongo que son gente ideologización pues, es también tremendo. muy preparada, ¿no? O sea, de ese lado también debe haber gente preparada que lava los cerebros, porque ¿qué pasa? Yo creo que también exaltan un poco la problemática cultural de la convivencia humana. Quiero explicarme. Mucha gente, y digo por eso mucha gente no alza su voz a tiempo, y como que apoya, ¿no? Apoya implícitamente, digamos, con su indiferencia, ¿no? Claro. Yo desde hace muchos años pues doy charlas a padres de familia en las escuelas de padres, en los colegios, católicos sobre todo, y pues siempre he salido hablando de la familia pues natural, ¿no? Padres, hijos, es más, voy con mis hijos, con mi esposa. Y hasta que una vez una señora se me planta y me dice, señor Armas, usted nos está faltando el respeto porque yo me he separado y lo que usted habla de la imagen de familia perfecta es una ofensa para los que nos hemos separado y usted no sabe mi historia, pero así es. Entonces me cuestionó el hecho de que esa persona ya haya relativizado la imagen de la familia natural por su propia historia, lógicamente. Pero me hizo pensar de que tal vez algunos digan la estadística es de los que se casan, el 40% o el 50% se separan, solo el 50% pues son heterosexuales y también como que pueden su familia. Entonces, la nueva forma de familia no podemos decir que es papá, mamá, hijos, ya eso ha cambiado, etcétera, etcétera. ¿Qué le respondería, por ejemplo, a esa señora? Yo le dije, señora, lo que pasa es que yo no puedo plantarme delante de usted y decirle, bueno, hay 50 formas de familia, porque yo no quiero ofenderme también a mí mismo, yo que vengo de padres separados, no, yo, Daniel Armas, viene de padres separados, pero yo no puedo pararme delante de las personas y decir, ¿sabe qué? Esa es la mejor forma, esa es la ideal. No, no es la ideal. Entonces, fue la respuesta que se me vino en ese momento. ¿Qué le hubiera dicho usted, estimado doctor Pablo? Bueno, mira, uno de los argumentos, los falsos argumentos que usan para imponer programas como la educación sexual integral, es decir, de que hay muchas familias diversas, hay muchas formas de formar familias y por lo tanto eso es necesario incluirlo dentro de la educación y educar a los hijos con respecto a eso. Pero aquí, el hecho de que eso sea una realidad, Canadá, por ejemplo, el 50% de los matrimonios terminan con el divorcio y por más que en algunos países esos números parezcan enormes, incluso en Canadá tenemos casos de parejas LGBT con hijos, en los Estados Unidos también pasa lo mismo, pero eso no es un argumento para decir entonces tenemos que aceptarlo, tenemos que legalizarlo, tenemos que incluso imponerlo por medio de la educación como si fuera una opción válida. Eso es mentira. Ahora, sin negar que hay realidades de familias muy diversas y por distintos motivos muy complejos, hay madres que tienen que quedarse solas, hay padres que tienen que quedarse solos, pero sin embargo resulta sorprendente que los ideólogos que promueven esa diversidad de familias hagan un silencio absoluto sobre varios temas. El primero, con respecto a las diferencias y la complementariedad que hay entre el hombre y la mujer, que es una complementariedad que tiene un fundamento neurobiológico que es maravilloso. Y que, aunque lamentablemente en algunos matrimonios eso no se ve, generalmente eso se da por problemas de alguna de las partes. Porque cuando una mujer se separa del hombre, se separa del hombre porque le pega, porque el hombre es borracho, por distintos, que son otros elementos que no tienen nada que ver con la noción del matrimonio, ¿se entiende? Porque también hay que decir eso, muchas veces hay mujeres que se quejan, pero se casaron con un hombre inmaduro. Y tal vez al momento de casarse, al momento de elegir un esposo, tuvieron un discernimiento muy pobre al respecto de la relación o qué tipo de relación querían. Muchas veces las personas se apasionan, se mueven por sus sentimientos y cuando luego esos sentimientos pasan, se dan cuenta que la realidad es otra y se terminan separando.
Entonces, hay un problema, yo creo que de inmadurez muy grande que dificulta el poder establecer una relación verdadera y especialmente dificulta que haya una complementariedad verdadera entre el hombre y la mujer. Ahora bien, pero la otra cosa que también estas personas y estos activistas silencian, hacen un silencio absoluto, es con respecto a cómo la complementariedad entre el hombre y la mujer incide en la vida familiar. Y esto está constatado por una cantidad enorme, enorme de investigaciones que han documentado el papel vital que tiene el lugar del papá y el lugar de la mamá en la familia, en el desarrollo infantil. Y cuando alguno de los dos falta, ahí tenemos siempre un problema en ese niño. Es increíble eso. ¿Y qué significa eso? Significa que cuando un niño vive con sus dos padres biológicos y dos padres biológicos que trabajan en conjunto, que trabajan en complementariedad, que se ayudan mutuamente, que hay fidelidad mutua, que hay paz en el hogar, esos niños, y esto es un hecho científico, esos niños están creciendo en las mejores condiciones de vida para desarrollarse como personas. Ahora, entonces tú dirás, bueno, pero pasa con la mujer que está sola. Pues yo he dado muchas conferencias y tengo mamás que son aquí en Canadá, por ejemplo, mamás que han pasado por cosas tremendas, que están solas con sus hijos. ¿Qué pasa? Es un hecho que esas mamás se van a enfrentar ante un obstáculo. Es un hecho, porque ellas lo tienen que reconocer. Ellas tienen que reconocer que criar a los hijos en un matrimonio estable es mucho mejor que criar a los hijos solos, porque eso ya trae muchos problemas. Es mucho mejor para un niño crecer con una familia donde sean fieles y fidelidad mutua y que vivan juntos para toda la vida, que educarse en un matrimonio donde hay problemas, donde hay peleas, donde hay discusiones todo el tiempo. Eso trae problemas que en definitiva, tarde o temprano, uno como persona va a tener que superar y va a tener que madurar. Y son a veces obstáculos que uno se va encontrando a lo largo de la vida. Entonces, es un hecho que el bienestar infantil es mucho más alto en niños que viven con sus padres biológicos que en niños que viven con otras formas de uniones o de relaciones familiares o familias diversas, como se dice. Esa es una de las grandes mentiras que se silencian o hay una realidad ahí de fondo que se oculta sistemáticamente al momento de proclamar estas uniones y parejas diversas y diversidades sexuales y demás. De hecho, tengo ahí en mi último libro aquí todo un capítulo donde hago todo un análisis de prácticamente todos los artículos que se han escrito en los últimos años al respecto, tanto a favor de que los niños se críen con el padre y la madre, como artículos demostrando o que pretenden demostrar que los niños se críen en parejas LGBT es lo mismo, no produce ninguna diferencia. Y es interesante cómo hasta esos mismos artículos reconocen que eso trae grandes problemas, ¿no? Bueno, quería hacerle una pregunta. Hace unos sí. años, bueno, en cuenta de que el problema no tanto en esta de la ideología de género eran los gays, no tanto. El problema eran los transexuales, porque ellos argumentaban justamente el título de su libro, ¿no? El título de su libro, que acá también yo también tengo el mío, por si acaso, tengo mis libros acá, lo voy a mostrar. Porque mucha gente dice, oye, pero pues el hombre nació atrapado en un cuerpo equivocado. Ella nació en un cuerpo equivocado, eso no ha sido su culpa. He visto, acá mucho en el Canal 9 sobre todo, acá los peruanos me van a entender, reportajes exclusivos que hablan de esos casos. Te sacan, te ponen la musiquita, ¿no? Esa musiquita, ¿no? De película, ¿no? Sí, la empatía, la sensibilidad ahí para que se ponga a llorar el televidente. Exacto, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, pero acá, claro, si te plantean esto, tú dices, oye, pero puede ser que la naturaleza se equivoque. Ah, podría ser de que, no, sí, esta ley sí les va a ayudar, porque al toque te hablan de la ley. No, somos marginados, necesitamos una ley que nos reconozca. Tú reconoces una ley así, automáticamente estás reconociendo la ideología de género. Porque totalmente. Ahí ya, no importa, pues estás en un cuerpo de hombre, pero eres una mujer, o viceversa. Ahí ya está. No son los gays, ¿ah? O sea, según mi razonamiento, los gays no, porque podrían ser una inclinación, ¿no? Digamos. Pero en el caso de los transexuales, no. Entonces, cuando usted saca este libro, y sin afán de quererles contar, digamos, porque la gente tiene que comprarse su libro, después le vamos a dar más datos acá en Perú, cómo podemos hacer, pero sin afán de que usted cuente todo lo del libro, pero
ese punto de vista, ese razonamiento al que hemos llegado, o que le estoy diciendo de parte de mía, o lo que he visto en la realidad aquí en Perú, es un poco lo que usted vio desde hace años, porque usted también, según entiendo, ha leído mucha bibliografía al respecto y ha comparado, ha hecho muchas cosas desde que terminó la secundaria casi, ¿no? Con todos sus estudios, ¿no? Entonces, ¿qué me podría decir al respecto? Mira, hay un tema que es importante aclararle a la gente. La comunidad LGBT o el colectivo LGBT no existe. No existe, porque no existe una asociación que involucre y agrupe a todas las personas que tengan distintas identidades o prácticas sexuales en el planeta Tierra. Y en Perú te van a decir, no, pero está el colectivo LGBT de Perú, el colectivo LGBT de Argentina. Y en realidad, lo que tenemos son activistas que ellos mismos se autoproclaman como representantes de una comunidad. ¿Y esa comunidad qué es? No sé, no sabemos lo que es, porque es una comunidad. Si uno ya practica cierta acto sexual, ya está, ya pertenece automáticamente a eso. Eso es lo curioso, que ellos inmediatamente han conformado una especie de colectivo para tratar de entonces darle una fuerza política, una fuerza mediática, pero ese colectivo no existe. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué tienen en común todos los miembros, supuestos miembros de todos estos acrónimos? Porque tenemos, mira, aquí en Canadá, te lo voy a explicar, es así. L, sí, de lesbiana, G de gay, B de bisexual, T de transexual, T de transgénero, I de intersexual, Q de queer, 2S de dos espíritus, I de intersexual, A de asexual y el más. Entonces, LGBTQI2STA. Es enorme, gigantesco. Y le ponen el más porque estos se van a seguir sumando gente al bus, como se dice, ¿no? Al colectivo LGBT. ¿Qué es lo que los une? En definitiva, lo único que los une, y por eso se van a terminar destruyendo entre ellos y se van a terminar todos peleados, pues ya se están peleando en Canadá y en Estados Unidos, es el hecho de que todos se dicen que son víctimas. Son supuestos víctimas de un sistema patriarcal heterosexual opresor. Y que ese sistema heteropatriarcal ha impuesto normas sexuales y culpa de esas normas sexuales ellos siempre han estado por así decir, en el mundo subterráneo, nunca se han podido manifestar y finalmente han salido del closet y se liberan y ya nos estamos liberando. Entonces están usando de esa victimización, somos víctimas. Hay un grupito que se quiere subir a ese colectivo, pero claro, eso causa mucho estupor a la población, porque dicen, no, pero esperen, que son los pedófilos. Los pedófilos también, ellos dicen, nosotros, por esas normas del cristianismo que han criminalizado el sexo con niños y que culpa de esas normas, el niño de 3, de 4 años no tiene acceso a su vida sexual y no nos dejan a nosotros practicar e introducirlos en el sexo, entonces nos criminalizan. Se están haciendo los víctimas ellos y quieren subirse a este bus. Pero no lo pueden hacer todavía, ¿sabes por qué? Porque el acto de la pedofilia implica de por sí una víctima, que es un niño inocente. ¿No? Entonces, lo único que tienen en común todos estos LGBT, vamos a resumirlo así, es el hecho de que se dicen todos víctimas. Pero cuando tú comienzas a hurgar un poco, te das cuenta que hay unas disconformidades ideológicas gigantescas. Porque el homosexual se define a sí mismo como una persona que tiene atracción hacia alguien del mismo sexo. Uy, pero dijiste sexo, doctor Pablo. Sexo biológico, que es lo que los transexuales y la ideología de género niegan. No existe el sexo, existen solamente los géneros que tienen que ver con la autopercepción. Y un homosexual lo mira y le dice, no, pero espera un poco, yo soy hombre. A mí no me vengan aquí con ninguna estupidez del género. Y lo mismo pasa con las lesbianas. Las lesbianas dicen, no me vengan a decir que tengo atracción hacia una persona gestante. O que yo tengo atracción hacia alguien que se identifica como un género. No, yo tengo atracción hacia una mujer. Está fundamentado en una cuestión biológica. Y dentro del feminismo ahora están divididos a muerte, porque en los Estados Unidos y en Canadá están las feministas que incluyen a los transexuales, transgénero dentro del movimiento, y están las feministas que dicen, no, nosotros con esto no queremos saber nada. Entonces,
tanto las lesbianas como los homosexuales se están diferenciando del resto y se están peleando a muerte, y de hecho ahora están habiendo unos debates gigantescos y esto en cualquier momento se van a pelear entre todos, se van a rajuñar y se van a pegar un par de alaridos y gritos y se acabó la unión y el colectivo. Pero esa es la realidad que yo creo que hay que clarificar. De hecho, esta mañana salió un artículo en un medio de Australia escrito por una lesbiana, una activista muy conocida. Ella dice, nosotras no tenemos atracción hacia un género, nosotros tenemos atracción hacia una mujer que tiene un fundamento biológico. Entonces es muy gracioso, realmente es cómico, ¿no? Es cómico en cómo se da todo esto, ¿no? El tema de todo este problema ideológico, porque claro, como no tiene ningún fundamento científico objetivo, la ideología de género, se van a terminar peleando entre todos ellos, porque nadie está de acuerdo. Todos los días están inventando un nuevo género, por decirte una. Entonces no hay nada, es todo tan subjetivo y emocional, que en definitiva esto va a llegar a una locura realmente, como se está dando en países como Canadá, ya es una locura. Digamos, va a ser un círculo. Va a ser un ciclo en la que vamos a llegar a la cima de lo irracional, pero después las siguientes generaciones van a regresar al punto cero. Probablemente. Y lo gracioso es que en un país como Canadá, donde ya se aprobó absolutamente todo, porque ¿qué queda por aprobar acá? Aquí te puedes casar con un animal, te puedes casar con un perro, te puedes casar con un árbol, te puedes casar con tu papá si quieres, como ha pasado aquí en Canadá, y nadie te va a criminalizar. Te puedes casar con una pareja y con 10 parejas más adoptan a un niño. O sea, ya la aberración ha conocido absolutamente todo en un país como Canadá, ¿no? Aparte de que es la legalización de las drogas y todos los otros problemas. Entonces, va a llegar un momento que las sociedades van a llegar como a Canadá, donde aquí ya no se victimiza. Acá no existe. ¿De qué se van a victimizar si tienen todo legalizado y todo protegido y los defienden, los protegen y tienen todo el aparato legal y estatal para defenderlos? Entonces, ¿de qué se victimizan? No tienen con qué victimizarse. Y es otra de las cosas que yo muestro y que fue también muy importante para que mucha gente entienda. En este libro, cuando hablo de la salud mental en la comunidad LGBT, yo demuestro con datos de que las sociedades donde más han aprobado y se ha aceptado y se ha incluido todo esto son sociedades donde tienen los niveles de suicidio, de depresión, de alcoholismo, de drogadicción, de ansiedad y de violencia más altos en el mundo. Entonces, por ejemplo, uno dirá, no, pero en Perú a los transexuales no los acepta nadie porque pobres transexuales victimizados los matan. Pero ¿sabes qué? Aquí en Canadá, donde se ha aceptado todo, sufre mucho más. Porque tienes una sociedad donde tiene todo un aparato legal donde eso se favorece, y cuando se favorece es el camino a la muerte. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Es lo que pasa con la drogadicción. Una cosa es que, por ejemplo, una persona luche contra la droga y la batalla y listo, pero no en una sociedad como la canadiense, donde el mismo gobierno te dice, a ver, ven muchachito, nosotros, mira, por compasión, no vaya a ser que te mueras de sobredosis y te vamos a dar la droga a nosotros, te vamos a inyectar, te vamos a poner una enfermera, te vamos a poner un médico con todo, que te entuben, que te pongan todo listito, cosa que no te me vayas a morir, que no te vayas a contagiar por compartir jeringa. ¿Qué pasa con eso? Porque eso es aquí en Canadá, eso ya ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de frenar la drogadicción, las adicciones, han aumentado exponencialmente. Porque una cosa es vivir en una sociedad donde está penalizado, por ejemplo, el consumo de la marihuana, de la cocaína, y la otra es vivir en una sociedad como la Canadá, donde nadie te va a decir nada porque está todo legal. Y entonces, ¿eso qué ha hecho? El gobierno decía, no, van a bajar los números de consumo. Y le vamos a quitar el trabajo a los narcotraficantes. Eso decía Justin Trudeau. ¿Sabes lo que ha pasado, Daniel? Mira qué gracioso. Han explotado exponencialmente los números de personas adictas a las drogas y el narcotráfico ha aumentado en Canadá. El 80% de la marihuana la trafica ¿quién? No la trafica el gobierno. Como ellos querían, vamos a tener el 100% del comercio. No, lo tienen los narcotraficantes. Es un negocio más grande ahora. ¿Y por qué es un negocio más grande? Porque todavía la gente sabe que drogarse no es oh, yo me drogo, sí, mira, qué bien, lo vamos a felicitar, se droga en la escuela, vamos a dar un premio porque se droga. No, eso en todo el mundo es algo de conciencia y de ley natural. La gente, aunque sea legal, se da cuenta que está mal por las consecuencias y los daños que tiene. Y entonces, ¿qué pasa? La gente no va a comprar al dispensario del gobierno, porque eso es lo otro, el gobierno se ha convertido en narcotraficante en Canadá. Y no van ahí, porque claro, tienes que mostrar tu licencia de conducir, ya queda registrado que compraste la droga, ¿no? Y si quiero aplicar un trabajo y yo me drogo, ¿cómo me van a contratar en la clínica para trabajar de secretaria si yo me drogo a la noche?
Entonces vamos al mercado negro, vamos a ir al que vende detrás del supermercado, ahí en el basurero. Eso es lo que pasa aquí en Canadá. Y ha explotado el narcotráfico por eso. Es una locura realmente. Son esas paradojas de este mundo progresista, porque los progres, es el problema con estos gobiernos progresistas, que ustedes también ahí los conocen en Perú. Como los progresistas no saben solucionar los problemas reales de la gente, se inventan problemas ficticios. Entonces te hablan del género, de igualdad de género, del salario, de paridad de género, te hablan de la justicia menstrual. En Perú salió la justicia menstrual que se la copiaron a la Argentina. Es un invento que es una payasada realmente. No, todo empieza en España, se exporta a Argentina y Argentina se viene para Perú. Mira, todo Chile, empieza en Canadá en realidad, pero en el mundo español, sí, en el mundo español todo empieza en España. De España va a Argentina, va a Uruguay. Pero supongo que de Canadá Estados Unidos lo exportan a España y de España sí, ya sí, viene sí. para nosotros. Porque fíjate, si tú obviamente que en Estados Unidos hay muchas de estas ideólogas, pero si tú te ves, empiezas a estudiar los ideólogos más radicales de toda la cuestión de género, LGBT, destrucción de la familia, son de aquí de Canadá, ¿no? Son lesbianas, activistas de Canadá que comenzaron, después se fueron a Estados Unidos, pero sí, es impresionante cómo y en Canadá han tenido toda esa protección legal, los grupos LGBT. Fíjate, el gobierno de Canadá es uno de los mayores padrinos, vamos a decir, de todos estos grupos activistas LGBT, de derechos humanos, ¿no? En Colombia, en Argentina, en Perú también, ¿no? Para el aborto, para la ideología de género, para la educación sexual. El gobierno de Canadá, Daniel, todos los años dona $1.400 millones. Todos los años. Mira lo que es la frase, el número. $1.400 millones para la promoción del aborto, de la ideología de género y la educación sexual en los países de Hispanoamérica. Perú, Argentina. De hecho, en Argentina pusieron millones para que se legalice el aborto. Y ahora, como lo legalizaron, se van a ir a Perú, se van a ir a otros países, a Colombia. Es tremendo realmente lo que están haciendo en Chile. Gracias por esto, porque en realidad uno a veces no mide, porque no lo vive, porque estás en tus propios pues avatares diarios, en tus cosas rutinarias y trabajar y salir adelante. Y a veces estos temas que probablemente afecten a nuestros hijos no les tomamos mucha importancia, ¿no? Hace un par de semanas, un par de meses, pero hace un par de semanas hablamos también de que en esta coyuntura política de hace unos meses nos vienen imponiendo esto de la transexualidad, también salió la ley y ahí decía bien claro que hasta 16 años, digamos, o a partir de los 16 años, que son menores de edad, ya podían decidir este tema de aceptar su propio sexo, ¿no? Es decir, no, sabes que yo estoy atrapado en el cuerpo de otra persona. Claro. No, es una locura realmente. Es una locura. En Chile hay una 12 y así. En Chile hay Ahora, una yo le quería diputada hacer una comunista. pregunta, doctor. Sí, dime. Usted es digamos, un curtido en este arte de la lucha cultural, ¿no? ¿Usted fue enjuiciado también hace unos años en Argentina o algo así? ¿Investigué? En Argentina hay en Argentina lo pueden, en Google lo puede buscar, a veces aparece, en Argentina hay un Instituto Nacional Antidiscriminación. Es un instituto gubernamental que fue creado hace unos años por el gobierno kirchnerista para, en definitiva, perseguir judicialmente a las personas que se levanten contra esta imposición ideológica y globalista. Hay un, entre paréntesis, porque hay una cosa que hay que entender en Argentina. Cuando llega el kirchnerismo en el 2003 a la Argentina, ellos hacen un pacto. Hay un libro muy interesante que lo pueden descargar de mi página web. Hacen un pacto con un exterrorista. Imaginémonos una persona de Sendero Luminoso. En Argentina tenemos un hombre que se llama Horacio Berbisky. Él es un periodista, pasó de matar gente, poner bomba. Él confiesa, ¿no?, que él sí mató cientos de personas. Él lo dice, yo puse la bomba. De hecho, después, muchos años después, nos enteramos que es bombas que habían explotado y habían muerto decenas de personas. Fue él el autor tanto intelectual como material de esos hechos. Es un hombre que tendría que podrirse en la cárcel, pero vive con total impunidad. Y este Horacio Berbisky es un agente de agencias extranjeras. De hecho, ha trabajado él para los servicios secretos de Inglaterra. Es un hombre que, mira, es comunista, pero él va donde le pongan dinero, él está ahí, ¿no? Él es agente de la Open Society de Soros, es agente en la Argentina de la Fundación Ford, y él fue en el año 2013 el que se acerca al gobierno y les dice, vamos a hacer un pacto. Nosotros, el terrorismo... nosotros con los medios, porque tienen muchos medios de comunicación, Página 12, que se dedicaban siempre a atacar al gobierno, los vamos a apoyar a ustedes, pero con la condición de que ustedes acepten este plan ideológico en la Argentina. Y es ahí donde entra todo el tema de uniones homosexuales, la educación sexual en el año 2006.
en Creo el que venderse. 2010. Sí, en el 2010 las uniones homosexuales, en el año 2012 la ley de identidad de género, luego fue el tema del aborto que no funcionó en el primer momento, pero funcionó después. Todas estas leyes entran por este grupo ideológico en la Argentina. Y cuando se dieron cuenta ellos de que había gente que tal vez se iba a levantar, Cinda Brandolino, por ejemplo, es una de las que ha estado luchando, y hay muchos otros más, pero ella es de las primeras, así, más grandes. Hay otro doctor Castellanos, hay mucha gente que ha estado luchando hace mucho tiempo. Y cuando se dieron cuenta de que esta gente se iba a levantar, después viene Agustín Laje, Nicolás Márquez, ¿no?, que son los más conocidos. Dijeron, tenemos que crear una oficina del gobierno para cortarles la cabeza a esta gente, mandarlos a la cárcel, prohibirles sus escritos y demás. Entonces crean el Instituto Nacional Antidiscriminación. Y es ese instituto el que a mí me denunciaron un montón de veces. Me denunciaron, me prohibieron la entrada a una región de Argentina con un documento oficial. Yo tenía prohibido entrar a la provincia de Córdoba, lo cual es totalmente inconstitucional. Es como que la gente del gobierno de Arequipa diga, Daniel Armas no puede entrar a Arequipa. Yo fui igual con el avión, di la conferencia. Después a la escuela le quisieron hacer un juicio porque cómo me van a llevar a mí a hablar de algo que es una ley, en contra de una ley, que es la ley de identidad de género, en contra de la ley de educación sexual integral. A mí me prohibieron imprimir este libro. Después cuando el libro se imprimió, porque querían meterme miedo, pero esta gente no se da cuenta que uno no le tiene miedo. Y después lo que me hicieron fue una cautelar para que este libro no se distribuya en la Argentina. Entonces, por eso mi libro en Argentina no está siendo distribuido en general por librerías, por grandes... No existe. Mi libro no existe porque no se puede distribuir, está prohibido. Entonces yo lo que hago es distribuirlo en el boca a boca, mano a mano, como haces tú, por ejemplo, en Perú, que me ayudas. Eso me pasó en Argentina. Y a pesar de eso, mira, ellos pensaban que me iba a frenar, pero mira, en Argentina este libro ha llegado a todas las provincias, miles y miles y miles de copias que se han repartido, se han impreso en la Argentina. Pero bueno, uno tiene que... Hago una entrevista de radio, Daniel, como estas, con alguien de Argentina, listo, la denuncia de nada. Así que debo tener una causa, un prontuario gigantesco. Gigantesco. Dijo algo importante, no tengo miedo. Y eso justamente con eso me quiero quedar, porque hay mucha gente también que es activista y que tal vez se frene porque no vaya a ser que después me señalen. Y el señalamiento, no solamente porque esto también es una prevención, lo que nos está diciendo, eso también tarde o temprano lo van a hacer en Perú, ¿no? Esa Claro. oficina contra la discriminación la van a hacer y la persecución la van a hacer también, la van a llevar a cabo. Y sé que nosotros nos estamos preparando, digamos. Pero ¿qué hace que no tenga miedo? Más si vive en un país como Canadá. ¿Cómo hace en Canadá? Es mi pregunta. Bueno, mira, a ver, uno tiene que estar dispuesto a dar la batalla cultural, que es una batalla especialmente con argumentos y con argumentos sólidos y bien fundamentados. Y uno tiene que ser inteligente al momento de criticar y estar bien fundamentado, porque al momento de uno criticar algo y demostrar que es una locura, ¿qué le van a decir? ¿Te van a meter a la cárcel por decir que la ciencia demostró esto, demostró aquello? Me van a meter a la cárcel y puede llegar a pasar, pero bueno, y si pasa, pasa. Pero ese es el problema con estos gobiernos totalitarios, que estos gobiernos totalitarios avanzan porque gente que tal vez tiene la responsabilidad de enfrentarse y hablarlos no lo hace. Y es ahí cuando uno tiene que entonces darse cuenta de que tiene una obligación moral de hablar y de decir la verdad. Porque esto es algo también, mira, en nuestra civilización occidental hay una frase de nuestro Señor Jesucristo que ha sido muy influencial, yo creo, muy influyente en la constitución política de nuestras sociedades, que es la siguiente. Primero, buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás se dará por añadidura. Entonces, si uno no busca el reino de Dios y su justicia, y que eso significa defender el orden natural, defender el hecho de que la política debe estar para el servicio de la familia, para el servicio de la persona humana, para el bien de la persona humana, y especialmente que eso se logra por la práctica de los 10 mandamientos. La política debe estar apuntando a eso. Entonces, uno debe buscar esas cosas también. Y que cuando haya un gobierno, cuando haya una agenda política, cuando haya grupos activistas que vengan a irrumpir en contra de eso, uno tiene que salir al choque. Uno tiene que ser como la defensa, ¿no?, de la selección de Perú, que viene ahí al choque, ahí plancha y a barrer al atacante. Aquí no hay que dejar pasar una pelota, porque en cuanto tú lo dejas, te meten un tiro libre y te hacen un gol. Entonces, uno tiene que salir al cruce. Uno tiene que salir al cruce de todas estas ideologías. Y yo creo que esto es un mandato en conciencia para todos nosotros, buscar el reino de Dios y su justicia, la justicia de Dios, no la justicia de estos estafadores.
y después todo lo demás se dará por añadidura. Y muchas veces la gente dice, no, bueno, pero yo prefiero tener mi trabajito, tener mi puestito aquí y allá, que nadie me moleste. Sí, pero estás invirtiendo, estás buscando la añadidura antes que el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios es algo que se debe vivir incluso en nuestras sociedades. Y eso se da por medio de la ley natural, eso se da por medio del cumplimiento de los 10 mandamientos y todo un orden social que esté fundamentado en eso. Entonces, es nuestra obligación el luchar para que se viva la ley natural. Y cuando viene un ideólogo con el aborto, cuando viene un ideólogo con las operaciones de reasignación de sexo, hormonización de niños, la educación sexual, hipersexualización, el comercio de drogas, el narcotráfico, con todas estas cosas uno tiene que salir y decir, no, señores, esto es la destrucción del orden natural y no lo vamos a permitir como sociedad. Y ¿sabes por qué uno no tiene miedo? Porque el que lo dijo eso es Dios, es Jesucristo el que lo dijo. Él fue el que nos dijo, ir y buscar el reino de Dios y su justicia. Ya está. Entonces, si yo voy a buscarlo, uno está siguiendo el mandato de Dios y uno tiene a Dios sobre la espalda. Entonces, por eso a mí esa gente no me da miedo. A mí no me da miedo porque, ¿qué le voy a tener miedo a esa gente? No, ¿qué significa esa gente? No, ¿qué son esa gente ante Dios? No son nada. Son una pobre gente. Yo en realidad le tengo lástima a todos esos activistas. A mí me dan lástima porque hay gente que se está perdiendo, ¿no? Es gente que se va por el camino ancho del placer, de la sexualidad, de la hipersexualidad, de la liberación sexual. Y tú ves los frutos que yo lo presento bien aquí en este libro. Cuando tú ves en el capítulo 3, acerca de las consecuencias de esa vida sexual. Por los frutos los conoceréis, dice el Evangelio. Bueno, veamos los frutos de esa vida. ¿Y qué vemos? Depresión, vemos drogadicción, tristeza, suicidios, ansiedad, violencia. Y digo, ¿y eso qué? ¿Esos son los frutos de todo este descontrol sexual? ¿Eso es lo que ellos buscan? ¿Eso es lo que realmente quieren? Mira, están destruidos. Pero sin embargo tú ves a la familia que trabaja, que se esmera, que lucha por vivir los valores, por vivir bien, por vivir los 10 mandamientos, y tú te das cuenta que es una persona plena. Es una persona que está llena, que está feliz, sí, con nuestros problemas y todo, pero es una persona que dentro incluso desde el punto de vista natural, dejando de lado la cuestión de lo sobrenatural, ¿no? De la gracia y demás, es una persona que realmente está viviendo de acuerdo al diseño con el cual Dios nos quiso. Mira, hay un libro que está muy, muy bueno, acá lo tengo en inglés, que se llama Más allá del orden, de Jordan Peterson. Es un libro nuevo que acaba de salir, que es continuando ese 12 reglas para la vida. Y él dice acá que en la vida, psicológicamente, ¿no? Psicológicamente hay reglas de un juego. Y si uno quiere vivir una vida que sea psicológicamente llena, plena, con felicidad, con sentido, uno tiene que cumplir las reglas de ese juego en la vida. ¿Y sabes cuáles son las reglas de ese juego que él dice acá? Los 10 mandamientos. Son los 10 mandamientos. Él lo dice yo le digo, como psicólogo clínico, el que quiera vivir plenamente y en felicidad y con una vida que lo llene y que lo planifique, que viva al máximo los 10 mandamientos. Esa es la solución. Y todo problema psicológico se sigue de no vivir los 10 mandamientos. Todo problema humano, y es verdad, ¿no? Todos los problemas políticos del Perú se siguen de la mentira, del robo, ¿no? La corrupción, la inmoralidad. Entonces, son problemas profundamente morales los que hay en nuestra sociedad. Y por eso la política está corrompida, porque tenemos una moral corrompida. ¿Queremos levantar la política de un país? Hay que levantar primero la moral. Entonces, Perú lo que necesita no es que pierda Castillo, ¿no? También capaz que lo necesita eso. No que gane tal político, que gane tal otro. Lo que Perú necesita hoy en día es una conversión moral y espiritual. Esa es la precondición. Porque tú puedes tener a San Luis Rey de Francia de presidente de Perú el 6 de junio, pero si el Perú no se convierte moral y espiritualmente, va a seguir todo con lo mismo. Es un cambio de mentalidad lo que se necesita. Y ese cambio de mentalidad, Daniel, ¿sabes por dónde comienza? La única manera de realmente efectuarlo es por la familia. El Estado nunca lo va a poder hacer. Es la familia, son los padres de familia que deben decidir comenzar a vivir una vida mejor. Y que sea una vida mejor, que también eso afecte a los hijos con el ejemplo. Y solamente así es que vamos a lograr esta reconstrucción social que tanto se necesita. Excelente. Creo que con broche de oro hemos cerrado esto. Gracias por esa reflexión tan profunda. Realmente, muchas gracias, doctor Pablo. Y bueno,
Solamente quiero que invite, ya que acá estaba yo enseñando mis libros hace un rato, ¿no? Quiero que invite a que si alguien en Perú desea, no importa dónde vive, en qué lugar del Perú, esto se les manda por un courier, no hay ningún problema. Quiero que invite a los peruanos que están interesados en esto que hemos estado hablando, de estos libros, sobre todo en Atrapado en Cuerpo Equivocado y las mentiras que te cuentan las verdades que te ocultan. A ver, invita a que en Perú, pues, la gente compre sus libros. Bueno, miren, la razón por la cual yo escribí estos dos libros es para que se formen, para que comencemos realmente un cambio real en nuestras familias, para que nos formemos, para que veamos el peligro también de estas ideologías. Y obviamente que aquí yo doy muchos consejos de cómo en familia comenzar entonces a proteger a los hijos, cómo alertar ante los peligros y demás. Así que por favor, gente de Perú, fórmense, que esto me llevó a mí muchos sacrificios. Yo me he arriesgado, como decía Daniel, me preguntaba en Argentina, me he arriesgado denuncias, juicios, quién sabe cuántas cosas más. Pero miren, vale la pena que se formen. En Perú está en la página misma de la editorial. Daniel también, que con gran generosidad me ha estado ayudando vendiendo los libros, así que se pueden contactar también con él, el que quiera los libros, ya sea retirándolos en persona en Lima o que se los envíen. Creo que también hay, ¿cómo se llama la página de Familias Unidas? Se llama Perú, creo, que también ellos están ofreciendo el libro por medio de Carlos Polo, así que a todos los que ya tienen el libro, también gracias por el apoyo y esperemos que este libro llegue a todas las familias del Perú. Bueno, excelente, gracias, doctor Pablo. Le agradecemos la deferencia, gracias por su tiempo también, nos ha regalado 1 hora de su tiempo, que es invalorable en realidad, pero le agradecemos, le reitero ese agradecimiento y bueno, su despedida final, doctor. Bueno, muchas gracias a todos, al pueblo peruano. Adelante con todo, no se desanimen ante todo lo que irá ocurriendo en los próximos meses. Sepan que hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y solamente cuando buscamos eso, el resto se va a dar por añadidura. Así que a vivir en familia al máximo, de la mejor manera que uno pueda, esforzándose, sacrificándose por la familia, por los hijos, que eso algún día va a dar fruto de verdad en un país como el Perú. Así que gracias a todos. Gracias, doctor. Y con nosotros será hasta el próximo programa aquí en Clave Familia. Gracias.